Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En el día de hoy, 8 de abril, os traigo a otra mujer que creo que también hay que dar la visibilidad, otra artista en este caso dentro del campo de la fotografía, una mujer rusa a la que también quiero darle, pues como digo siempre, ese espacio y ese hueco para darle pues eso, esa visión y esa visibilidad que a lo mejor en su día se la tenía que haber dado y que muchos de los que estudiamos historia del arte o fotografía a lo mejor pues no la ponemos voz. Así que voy a hablaros de Ida Kar. Esta mujer, como os digo, nació un día como hoy, un 8 de abril del año 1908, en una ciudad rusa que se llama Tambov. Y como os digo, pues fue una fotógrafa rusa de origen armenio y que realizó retratos de artistas y escritores famosos de su época. Es una mujer que pasó una infancia por diferentes países, estuvo en Rusia, en Armenia, en Irán y en Egipto. En el año 1928 se traslada a París con la idea de estudiar química y medicina, pero en ese momento en Francia está el movimiento surrealista y es un momento en el que ella conoce a artistas surrealistas y todo lo que lleva de sí ese movimiento artístico, y entonces empieza a simpatizar con los surrealistas y se da cuenta que le llama mucho la atención el campo de la fotografía y se inicia por tanto en este ámbito. En el año 1933 regresa a la ciudad del Cairo y decide abrir su propio estudio de fotografía, y con él pues se ayuda a desarrollar este movimiento surrealista en un país como es Egipto. En el año 1945 vuelve a ponerse en marcha y vuelve a viajar, en este caso se va hacia la ciudad de Londres, a Reino Unido, y allí su obra empieza a expandirse por todo el país. En el año 1954 realizará su primera exposición colectiva junto con otros artistas, una exposición además que se titula así 40 artistas de París y de Londres, donde ella forma parte con importantes artistas de la época de esa primera exposición colectiva. Y como os digo, su trabajo empieza a destacar y a despuntar. En el año 1960 ya realiza por primera vez su primera exposición a título individual y serán muy reconocidas sus fotografías, sobre todo porque son fotografías de personajes ilustres del momento, y eso pues también llama mucho la atención. ¿A quién es fotografía? Por ejemplo, pues puedo daros unos nombres míticos: a Joan Miró, a Fidel Castro, a Sartre, a Doris Lessing, a André Breton o a Man Ray, entre otros artistas y personajes bohemios de la época. Se casará en un par de ocasiones y con su segundo marido, el artista y crítico de arte Victor Musgrave, llegará a abrir una galería de arte en el Soho. Como os digo, sus fotografías, muchas de ellas son de tipo documental y sobre todo son retratos, retratos de ese círculo bohemio y social en el que ella se movía como pez en el agua, y con personajes, como os digo, de una época y de un momento surrealista a nivel internacional muy destacados. Ella se movía eso con un grupo de personajes que pues eso a título tanto personal la enriquecían dentro del movimiento surrealista, como a la hora de realizar sus fotografías pues también eran personajes que llamaban mucho la atención y que la gente quería ver retratados, ¿no? Y entonces esas fotografías de Ida Kar ganaban muchísimo entre el público, ¿no? Como os digo, su trabajo es todo un ejemplo y un referente femenino dentro del campo de la fotografía, en este caso de la fotografía rusa. Y como os digo, es una mujer que fallecerá con 66 años, un 24 de diciembre del año 1974, en un pueblecito cerca de Londres, en Reino Unido. Y nuevamente es una mujer a la que considero que hay que darle ese espacio y ese altavoz desde aquí para darla a conocer, porque su trabajo fotográfico es realmente muy interesante, de muy buena calidad, y sobre todo, como os digo, ¿no? Y como os decía, ¿no? Sobre todo son personajes muy interesantes los que ella retrata, y personajes a los que pues también gracias a esa visibilidad que ella le da en sus fotografías empiezan también a ser más reconocidos a nivel internacional.
Así que nada más, si queréis buscar información sobre Ida Carr, podéis a través de, como os digo siempre, ¿no?, de bibliografías varias, podéis encontrar algunos de sus textos. Sus fotografías realmente son muy interesantes, el ver cómo consigue sacar esos sentimientos y esa fuerza de cada uno de los personajes a los que representa con sus fotos. Y nada más, lo dejamos aquí y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.